Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 26 y hoy vamos a hablar de Maimónides en el contexto medieval y moderno. La figura de Maimónides o Ramban es una de las figuras más destacadas de la Edad Media y su influencia se extiende a lo largo de los siglos hasta la modernidad. Nació en Córdoba en 1135 y falleció en El Cairo en 1204. Maimónides fue un pensador prodigio que sobresalió en múltiples campos: la filosofía, medicina, derecho, teología y ética, y su obra más importante es la Guía de los Perplejos, que ya tocamos en el episodios anteriores, y se ha mantenido como un texto fundamental tanto en la tradición judía como en el pensamiento filosófico occidental, siendo un ejemplo paradigmático en la síntesis entre la fe y la religión y la razón filosófica. En el contexto medieval, Maimónides vivió una época de gran efervescencia intelectual en el que las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, convivían pero también competían en un mundo marcado por los intercambios culturales entre Occidente y Oriente. Su obra estuvo profundamente influenciada por las ideas filosóficas de pensadores islámicos como Avicena, Al-Farabi, y la filosofía griega, especialmente la filosofía de Aristóteles, cuyo sistema lógico y metafísico Maimónides trató de reconciliar las enseñanzas de la Torá. En este sentido, su pensamiento refleja una ambiciosa tentativa de armonizar la razón y la revelación como un tema recurrente de la filosofía medieval. En el contexto moderno, Maimónides continúa siendo una figura clave, y la Guía de los Perplejos y otras de sus obras fueron redescubiertas por filósofos del Renacimiento y la Ilustración, quienes se sentían atraídos por su intento de integrar la filosofía natural con la teología monoteísta. Su enfoque racionalista influyó en el pensamiento de Spinoza, Levinas, Leibniz y Kant, quienes vieron en su obra una forma de afrontar los dilemas sobre la naturaleza de Dios, el libre albedrío y el papel de la razón en la vida humana. En la era contemporánea, su pensamiento sigue siendo estudiado en debates sobre la relación entre ciencia y religión, y sobre la ética y la moralidad y el papel del individuo en la sociedad. Maimónides, por lo tanto, no fue un gigante de su tiempo, sino también dejó un legado que ha traspasado las fronteras de pensamientos, culturas y épocas, y su capacidad para integrar los saberes de diferentes tradiciones y su insistencia en la importancia de la razón para entender la verdad lo convierten en un puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. A través de su obra, Maimónides deja una huella que sigue vigente en el diálogo filosófico, teológico y científico contemporáneo. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a lo que ya vimos antes, pero va a ser solo corta, ¿no? Y uno de los puntos principales cuando hablamos de Maimónides es la reconciliación entre la fe y la razón. Una de las contribuciones más importantes que hizo Maimónides a la filosofía medieval fue reconciliar la fe religiosa con la razón filosófica, y este era un tema clave en la Edad Media, y esta síntesis fue particularmente relevante para su época, en la que existían tensiones entre las enseñanzas de la Iglesia Católica, el Islam y el judaísmo, y la filosofía aristotélica, que promovía una visión más racional del mundo. Y parece que estaban en competencia estas tres religiones, pero a la vez la filosofía, todos usaban a la filosofía para llevarlo a una visión más racional del mundo. En su obra, La Guía de los Perplejos, Maimónides argumenta que la razón humana puede y debe ser utilizada para comprender las enseñanzas divinas. Sin embargo, sostiene que las escrituras religiosas, aunque tienen un valor de revelación divina, no deben tomarse literalmente en todos sus aspectos, ya que pueden estar sujetas a interpretaciones metafóricas. En lugar de un conflicto entre la fe y la razón, Maimónides propuso que ambas se complementaban, y la razón ayuda a esclarecer la fe. No puede también estas explicarse de manera clara, y la fe proporciona una guía moral y espiritual para la vida humana. Este enfoque tuvo una gran resonancia tanto en el pensamiento islámico como en el cristiano medieval, donde la filosofía aristotélica se encontraba con la necesidad de armonizarse con las doctrinas religiosas. En el mundo islámico, Maimónides destacó
como uno de los filósofos más importantes de la corriente de la filosofía peripatética, que se basaba en los escritos de Aristóteles y los comentaristas islámicos. Su pensamiento fue influido por pensadores como Avicena, Al-Farabi, pero Maimónides introdujo una perspectiva única al integrar la racionalidad aristotélica con la teología monoteísta judía. Su interpretación del Deus o Dios como un ser completamente trascendente, inmutable e infinito, en la línea con el pensamiento aristotélico, también tuvo un impacto significativo en los pensadores musulmanes como Averroes, quien valoraba mucho las ideas de Maimónides sobre la relación entre la filosofía y la religión, y el enfoque de Maimónides sobre la naturaleza de Dios como causa pura, la importancia de la unidad de Dios. También influenció en filósofos musulmanes posteriores que buscaban una visión monoteísta racional. En la filosofía tradicional cristiana, Maimónides influyó indirectamente a través de su relación con pensadores como Tomás de Aquino y Alberto Magnus, quienes estaban profundamente influenciados por la filosofía aristotélica. Aunque Maimónides era judío, sus ideas sobre la relación entre la filosofía y la fe, especialmente su interpretación de Aristóteles, encontraron eco en la teología cristiana medieval. Santo Tomás de Aquino, el teólogo más influyente del siglo XIII, se basó en la filosofía de Aristóteles para desarrollar su propia teología natural, la cual sostenía que la razón humana podía conocer ciertas verdades acerca de Dios y del mundo natural. Si bien Tomás de Aquino no adoptó todas las ideas de Maimónides, el enfoque de Maimónides sobre la compatibilidad entre razón y fe fue significativa para la cristianización de Aristóteles. Por ejemplo, la crítica a la interpretación literal de las escrituras que Maimónides realizó en su libro La Guía de los Perplejos influyó de manera significativa en cómo Aquino abordó las escrituras y la teología natural. Una de las contribuciones más destacadas de Maimónides a la teología judía fue la crítica a la interpretación literal de la Torá. En su obra Guía de los Perplejos, Maimónides argumenta que muchos pasajes bíblicos deben ser entendidos de forma metafórica y no literal, ya que de lo contrario entraran en contradicción con sus principios filosóficos y científicos. Este enfoque influyó profundamente en el desarrollo de la tradición racionalista dentro del judaísmo medieval, que se alejaba de interpretaciones místicas o literalistas y buscaba un entendimiento filosófico más profundo de los textos sagrados. Este enfoque fue especialmente innovador en una época en la que predominaban las interpretaciones místicas y cabalistas, y la cábala judía, por ejemplo, se desarrolló en parte gracias a la respuesta de interpretaciones más racionalistas y filosóficas que hizo Maimónides, aunque más tarde también adoptaría algunas de sus ideas. En cuanto a la ética, Maimónides dejó una profunda marca en la teología medieval, particularmente en lo que respecta a la virtud y la moralidad. Maimónides o Rambán adoptó una filosofía en la ética aristotélica con este enfoque de las virtudes, considerando que el objetivo final de la vida humana era alcanzar la felicidad, pero a través del desarrollo de la virtud. La virtud se alcanza a través de la moderación y la prudencia, evitando los excesos y defectos. En este concepto de ética racional y de desarrollo personal, tuvo una gran influencia en la tradición moral medieval, tanto en el ámbito cristiano como en el islámico, en particular en el énfasis de Maimónides en la autocomprensión, el arrepentimiento y la purificación del alma. También se reflejó en doctrinas éticas y penitenciales de la iglesia medieval y de la filosofía islámica. La concepción de Maimónides sobre el libre albedrío y la creación de Dios fue también muy importante y sostenía que el ser humano tiene un libre albedrío limitado, lo que significa que si bien las acciones humanas están influenciadas por la naturaleza y el ambiente, el individuo es responsable de sus decisiones. Y esta concepción tuvo implicaciones significativas en la teología cristiana y musulmana, en la que la libertad humana y la responsabilidad moral juegan un papel central. Maimónides también fue una de las figuras fundamentales en el pensamiento medieval, y su influencia se extiende a través de diversas tradiciones filosóficas y teológicas, tanto dentro del judaísmo como del islam y el cristianismo. Por ejemplo, ejemplos de pensadores que se basaron en su trabajo tenemos como primer filósofo a Tomás de Aquino, donde Tomás de Aquino fue uno de los filósofos más importantes de la Edad Media y fue profundamente influenciado por Aristóteles, pero también recibió influencias de Maimónides, especialmente en lo que respecta a la armonización de la razón y la fe, y su obra La Suma Teológica es donde intenta reconciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana, y aunque no adoptó todas las ideas de Maimónides,
Su enfoque en la razón natural y la interpretación no literal de las escrituras fue una extensión del pensamiento de Maimónides. Por ejemplo, Maimónides había argumentado que muchos pasajes bíblicos debían entenderse de manera metafórica y no literal, lo que influenció la interpretación de la Biblia por parte de Aquino, quien también sostenía que la razón humana podía llegar a conocer ciertos aspectos de la verdad divina, y además la influencia de Maimónides en la ética y la concepción del libre albedrío fue relevante para el desarrollo del pensamiento moral de Aquino. Otro pensador que podemos decir fue influenciado por Maimónides es Averroes, donde Averroes es conocido por sus comentarios, pero de forma exhaustiva, de Aristóteles y por tratar de integrar el pensamiento aristotélico con el Islam. Aunque Averroes no compartía todas las conclusiones teológicas de Maimónides, ambos filósofos defendieron la superioridad de la razón en la búsqueda de la verdad, especialmente cuando se trata de comprender el mundo natural y las leyes divinas. Pero Averroes adoptó muchas de las ideas de Maimónides sobre la trascendencia de Dios, la relación entre filosofía y la teología, y ambos compartían una visión racionalista y filosófica que desafiaba las interpretaciones más místicas y literalistas de los textos sagrados. Entonces, Maimónides influyó en la visión averroísta de la filosofía natural y su énfasis en la revelación entre la razón humana y la revelación divina. Otro filósofo también que fue influenciado por Maimónides es Spinoza. Baruch Spinoza es uno de los pensadores más importantes de la Ilustración y de la filosofía racionalista. También fue influenciado por Maimónides, especialmente en lo que respecta a la relación entre la razón y la religión. Spinoza, que también defendió una visión panteísta de Dios y la naturaleza, admiraba la racionalidad del pensamiento de Maimónides y se inspiró en su enfoque sistemático para abordar problemas teológicos y filosóficos. En su obra Ética en orden geométrico, Spinoza desarrolló una concepción de Dios que estaba en consonancia con la teología de la unidad de Maimónides. Al igual que Maimónides, Spinoza vio a Dios como una sustancia infinita y trascendente que no puede reducirse a las interpretaciones antropomórficas de las religiones populares. La influencia de Maimónides se refleja en el enfoque racionalista de Spinoza hacia la religión y la moralidad, así como su creencia en que el conocimiento verdadero solo puede alcanzarse a través de la razón. Spinoza, vamos a hablar de él, es un filósofo muy interesante que fue también de la rama judía. Y vamos a hablar ahora de Leibniz, Wilhelm Leibniz. Este filósofo ya se toca en la edad moderna y es un filósofo y matemático alemán. También se ve influenciado por Maimónides, particularmente en lo que respecta a la relación entre la razón y la fe, así como su concepción de la naturaleza de Dios. Leibniz, al igual que Maimónides, defendió una cosmovisión racionalista que intentó reconciliar la existencia de un Dios trascendente con las leyes de la razón y la lógica, y Leibniz admiraba la forma en que Maimónides había tratado de armonizar la filosofía aristotélica con la teología monoteísta. Su noción de un Dios perfecto y lógico que gobierna el universo de acuerdo con los principios racionales puede verse como una evolución de las ideas de Maimónides sobre la naturaleza de Dios y el uso de la razón para entender el mundo. Al igual que Maimónides, Leibniz también defendió la idea de que la razón humana puede en última instancia comprender aspectos de la realidad divina. Otro filósofo en la filosofía judía tenemos a Isaac Abravanel. Este es un filósofo y líder político y también fue influenciado por Maimónides. Abravanel fue influenciado por la obra de Maimónides, especialmente en su enfoque racionalista y su interpretación filosófica de la Biblia. Aunque Abravanel no estaba completamente de acuerdo con Maimónides en todos los puntos, especialmente en la cuestión del misticismo y esoterismo, compartía la idea de que la razón humana es esencial para interpretar las enseñanzas religiosas. Abravanel adoptó una visión racionalista de la teología judía que se alejaba de las interpretaciones más literalistas de la escritura. Sus escritos filosóficos fueron una continuación y un desarrollo de las ideas de Maimónides, particularmente en lo que respecta a la armonización entre fe y razón. Otro filósofo político de la política moderna es Leo Strauss, filósofo del siglo XX, conocido por su trabajo en filosofía política y la filosofía medieval, que se ha dedicado a estudiar a Maimónides y su obra La Guía de los Perplejos. Strauss admiraba la forma en que Maimónides había manejado las tensiones entre la razón y la religión y cómo utilizaba la filosofía para abordar cuestiones políticas y morales.
Strauss interpretó a Maimónides como un pensador que tenía o mantenía una relación compleja con la filosofía política y la religión, influenciado por los problemas filosóficos de su época, pero también comprometido con la transmisión de las enseñanzas filosóficas profundas. Strauss vio en Maimónides un modelo de cómo la filosofía puede abordar las dificultades existenciales de la humanidad y la naturaleza de la verdad en un contexto religioso. También prestó atención a la forma en que Maimónides utiliza la escritura como una herramienta filosófica, lo que tuvo un impacto significativo en el estudio contemporáneo sobre la relación entre filosofía y religión. Al final tenemos que entender que la influencia de Maimónides en la filosofía y la teología medieval y hasta incluso moderna es vasta. Hablaron muchos filósofos de Maimónides y lo que hizo con la teología moderna y la razón, racionalizar la religión, por así decirlo. Y han recurrido a escritos para explorar la relación entre la razón, la fe, la ética, la naturaleza de Dios, y Maimónides no solo proporciona una base para reconciliar estas dimensiones, sino que también abrió caminos para que otros filósofos continuaran su desarrollo en un enfoque más racionalista, dejando una huella duradera en filósofos posteriores y en el pensamiento que sigue. En el legado moderno, la influencia de Maimónides se da cuando se trata de buscar una síntesis entre fe y razón. Baruch Spinoza y Leibniz, quienes vieron en Maimónides un modelo para abordar cuestiones religiosas como la mente racional, fue muy importante debido a que Maimónides influyó en la manera en que otros pensadores pensaban sobre la naturaleza de Dios y el libre albedrío, así como sobre la posibilidad de usar la razón para entender los aspectos más elevados de la realidad. Un ejemplo de Spinoza, tenemos a Spinoza, que adoptó una visión más racionalista del mundo y de Dios, similar a la de Maimónides. Spinoza veía a Dios no como un ser personal y antropomórfico, sino como una sustancia infinita que se manifiesta en todas las cosas. La concepción de Maimónides de un Dios trascendente e inmutable fue una de las fuentes de inspiración para la teología panteísta de Spinoza. La creencia de Maimónides de que la razón es la clave para entender la realidad divina resonó en el enfoque racionalista de Spinoza. Maimónides desarrolló también la ética profunda, pero a nivel racional, influenciada por la filosofía de Aristóteles, que consideraba que la virtud era el camino hacia la felicidad y la perfección humana. En su obra, Las leyes de la Teshuvah, o sobre el arrepentimiento, Maimónides expuso una visión de arrepentimiento y responsabilidad moral que subraya la importancia del autoconocimiento, la moderación y la autodisciplina. Y este enfoque ético influenció a filósofos como Immanuel Kant en la modernidad. Kant también fue un pensador de la Ilustración y partió de las ideas de que la moralidad debe basarse en la razón y que los seres humanos son capaces de conocer la ley moral a través de su propia capacidad racional, algo que resuena con el énfasis de Maimónides en el uso de la razón para alcanzar la virtud. Aunque Kant desarrolló una ética muy diferente, su visión de la autonomía moral y la obligación moral tienen ecos en las enseñanzas de Maimónides. Por ejemplo, Kant argumentó que la moralidad no depende de la revelación divina, sino de la razón práctica. Y esta noción tiene paralelismos con la ética de Maimónides, quien veía la virtud y la sabiduría alcanzadas por la razón humana en el camino hacia una vida moralmente correcta. El enfoque de Maimónides sobre la relación entre la religión y la política también dejó una marca en el pensamiento moderno. Maimónides vivió una época de intensa reflexión sobre la relación entre la ley religiosa y la organización política. En su obra El libro de los mandamientos, Maimónides discutió cómo las leyes religiosas deben orientar a la vida pública y privada de los judíos, pero también abordó la importancia de la razón política para el orden social. Aunque no se puede decir que Maimónides haya desarrollado una filosofía política moderna en el sentido contemporáneo, su idea de que los principios éticos y racionales pueden guiar tanto la vida individual como la política influyó en pensadores posteriores, especialmente en aquellos que se ocupaban de la relación entre la religión y la sociedad secular. Su énfasis en la racionalidad y la importancia de la ley natural fueron temas que inspiraron el desarrollo de la teoría política moderna, como la obra de John Locke y la teoría de los derechos naturales.
Otro tema interesante es la ciencia y la medicina. Maimónides no solo fue un filósofo y teólogo, sino que también un médico y científico. Sus contribuciones a la medicina fueron influyentes durante los siglos de la Edad Media, especialmente en su énfasis en la salud mental y la importancia del equilibrio para una vida sana. En su obra Reglas sobre la salud, Maimónides describió cómo la salud es una cuestión que involucra tanto el cuerpo como la mente, un enfoque que fue pionero para su época y resonó en el desarrollo posterior de la medicina moderna. En la ciencia moderna, su enfoque en la observación y la racionalización tuvo un eco en la Ilustración y la Revolución Científica. Aunque Maimónides no estaba interesado en desarrollar una teoría científica en el sentido moderno, su énfasis en la razón y el conocimiento empírico para mejorar la vida humana influyó en pensadores posteriores como René Descartes y Francis Bacon, quienes también vieron en la ciencia un medio para alcanzar la verdad. Bien, la influencia entonces de Maimónides en el pensamiento moderno es vasta y profunda, pero su enfoque racionalista y su intento de armonizar la razón con la fe religiosa siguen siendo temas clave para el desarrollo del pensamiento contemporáneo. Filósofos como Spinoza, Levi Strauss, Kant y Mendelssohn son un continuo legado que ha adoptado ideas de Maimónides para enfrentar los desafíos filosóficos y éticos y teológicos de sus propias épocas. Su obra sigue siendo un punto de referencia para cualquier discusión sobre la relación entre la razón y la fe y la moralidad en un mundo moderno. Gracias por escucharnos, nos gustaría saber qué piensas sobre Maimónides y vamos a pasar en el episodio número 27 sobre las reflexiones últimas de Maimónides para luego hablar de la filosofía moderna y entrar con fuerza a Descartes, que va a ser muy emocionante hablar de Descartes y toda la filosofía y todo lo que respecta a la filosofía moderna. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.